De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. Viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Lucas, escribió el tercer evangelio para ¿quiénes dije? Para los griegos, sus compatriotas. Y lo dirigió a un tal Teófilo, que también luego cuando escribe el libro de los Hechos, le dirige el segundo tratado, como él lo titula, a Teófilo, pero le agrega un adjetivo calificativo que le llama "Oh excelentísimo Teófilo". Ya nos da otra descripción. ¿Vio qué interesante es cuando uno lee un complemento de algo? En Lucas sabemos que es Teófilo nada más, pero en Hechos sabemos que es alguien que es excelentísimo. Y ese título en el mundo romano se le daba a alguien de cierta jerarquía que estaba solo por debajo de los senadores. Es decir, que era pudiente económicamente, que tenía estatus social, y entonces no era una persona, digamos, de entre los esclavos o de entre el pueblo común. Así que lo que sabemos es que se lo dirige a alguien que es de una buena posición económica. ¿Y qué pasa? En ese tiempo, cuando se escribían las cartas o los libros sobre todo, precisamente se los dedicaban a gente pudiente con un objetivo. ¿Usted sabe cuál es el objetivo? ¿Qué piensan? Para que ellos le dieran publicidad a su libro, entonces pudiera circular. Recuerden que no había imprenta en ese tiempo, ¿no? Así que entonces se lo dirige a Teófilo, que era un hermano griego, y presenta a Cristo como el Salvador del mundo. ¿Sí? Bien. ¿Quién era Lucas? El médico. ¿Era médico? ¿Era sí o no era? ¿Estamos seguros? No estamos seguros. Sí sabemos que era un excelente historiador. Muy bien, hermano. Pero se supone, por ese título que le da el apóstol Pablo, que conocimientos en medicina tenía y que alguna función en medicina desarrollaba, o alguna especialidad, algo desarrollaba. Pero, bien, ¿qué más sabemos de Lucas? Era griego, bien, Melvin. Era griego. ¿Qué más? La carta que la mandó fue a Teófilo. Ajá. Que era un hombre importante para que le dé una publicidad. Exactamente. Él le iba a ayudar a que esa carta se publicara. Bien, ¿qué más sabemos? ¿Cómo presenta a Cristo?
como el Salvador del mundo. Bien. ¿Y a quién? Bien, si bien él le dedica la carta a Teófilo, pero en Teófilo, ¿quiénes están representados? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo los griegos? Dígalo, eran los griegos. No sé quién, pero fue por ahí. Están representados todos los griegos. No un griego solo, sino todos los griegos. Llegamos a Juan. Tiene un título, Juan. ¿Saben qué título tiene en su evangelio que se le dice que es el qué? ¿Cómo? Bien, el discípulo amado. Ustedes son buenos, sí. Él presenta a Cristo como el Verbo encarnado, o también a Jesucristo como el Hijo de Dios, y ahí enfatiza su deidad. Escribe para demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías prometido, y para los gentiles que era el Hijo de Dios. ¿Quién era Juan, aparte de todo esto? ¿Quién era Juan? El discípulo amado, sí, perfecto. ¿Y qué significa que era el discípulo amado? ¿Que era uno de los qué? Era uno de los 12 apóstoles. Pero aparte usted recuerde que Jesús tenía un círculo más pequeño en el cual tenía algunas cosas, las hacía solo con ese grupo de 3 personas. Y ahí estaba Juan. No, el que lloró amargamente fue Pedro. Sí, yo creo que Juan debe haber llorado cuando Jesús estaba muriendo, pero no hay registro. Digamos que, a ver, ¿cómo lo podemos presentar? No está mal informado. El asunto es que fue el único de los 12 que quedó para presenciar la crucifixión de Cristo, junto con la mamá, con las otras mujeres. Usted recuerda que cuando está Jesús en la cruz, Jesús le habla a la madre y a Juan, le habla a los dos, y le dice, mujer, ahí tu hijo, y a Juan le dice, ahí tu madre. Y desde aquel momento, dice Juan, la recibió. Es decir, que como que Jesús lo estaba encomendando para que la cuidara a su madre en los últimos tiempos de su vida. El detalle, probablemente a través de ese detalle se haya generado la historia de que era el que más quería a Jesús. Probablemente es el que quedó por lo menos en pie ahí, viendo la crucifixión y acompañando a la mamá de Jesús, acompañando a las otras mujeres. Los otros se habían ido, los otros discípulos, uno se había ahorcado y los otros estaban escondidos porque se habían amedrentado. Pero el que lloró amargamente por Jesús fue Pedro, por causa de haberle negado 3 veces. Exacto. Bien, entonces dijimos que presenta a Cristo como ¿qué? Como el Verbo encarnado, muy bien, o también de otra manera. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y eso qué enfatiza? Al presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿qué enfatiza? De a uno, por favor. Enfatiza su divinidad, su deidad, que también es Dios. ¿Sí? Bien, él escribe para 2 grupos. Bien, y para los judíos, ¿qué les presenta? Que Jesús era ¿quién? Algo que los judíos esperaban. Dijo. Ahora un poco de historia, hermano, porque es importante. Intervino 500 años antes, ni 300 años después. Intervino en el momento oportuno. Y sucedieron ciertas cosas antes
y después, y en el momento que interviene Jesús en la historia de la humanidad, que llevaron al desenlace y a la llegada de la venida de Jesús al mundo para redimir. Algunas cosas que vamos a ver. Antes de entrar en el estudio directo de la vida de Jesús, que está revelada en los 4 evangelios, tenemos que ver un poco el trasfondo histórico, trasfondo cultural y religioso en los tiempos en que Jesús nació, para poder entender cómo Dios divinamente preparó todo para la venida de su amado Hijo, el Mesías esperado. Pablo afirma en Gálatas 4:4, es un pasaje que yo amo, en verdad, porque dice Gálatas 4:4, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, nacido bajo la ley, nacido de mujer. ¿Qué frase? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, no antes, no después. Yo hoy tenía que estar 4:30 acá y me atrasé. Así que se ve que el cumplimiento del tiempo para llegar acá no era 4:30, para mí era más tarde. Así que le llamé al hermano Juan para decirle, mira, voy en camino y llegaré un poquito más tarde. Gracias a Dios llegué por el tiempo de la alabanza y poder orar un momento, porque siempre es necesario estar en el tiempo de la alabanza, la adoración, la oración, el tiempo de la comunión personal con Dios y la comunión del pueblo de Dios con el Creador en el culto, ¿verdad? Pero Jesús no se atrasó. Jesús no llegó después. Jesús no tuvo que llamar, ni mandar mensaje, ni carta diciendo, una nube se me atravesó en el camino y voy a... No. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús. Un historiador llamado Kenneth Latourut hace notar que después de los primeros 3 siglos del cristianismo, jamás han existido condiciones tan favorables para la entrada y aceptación general de una nueva fe, como en el tiempo en que vino Jesús. No fue un accidente que Jesús viniera en el momento preciso, en el lugar preciso, cuando las condiciones favorecían la rápida extensión del Evangelio. No sé si ustedes saben bien, pero en la antigüedad el mundo casi siempre era gobernado por imperios. ¿Sí? Cuando nosotros vemos Éxodo, ¿qué imperio vemos que está gobernando el mundo? En Éxodo, ¿vio? Cuando está Moisés. Egipto, los egipcios eran un imperio mundial. Gobernaban el mundo. Tenían reinos que habían sido subyugados y entonces le pagaban impuestos y les servían. Pero trasladándonos un poco más adelante en la historia, cuando el pueblo de Israel ya hay un reino y se divide, ustedes sabían que hubo 2 reyes, el reino de Israel se dividió en 2, ¿sí o no? ¿Sabían? Reino del norte, reino del sur. El detalle que queremos enfatizar aquí es que vino un imperio llamado los asirios, más o menos al siglo 8 antes de Cristo, y conquista todas las regiones, conquista todo el mundo y se hace fuerte, se levanta con fortaleza, y es un imperio perverso. Y entonces llega a Samaria, que es la capital del reino del norte, y conquista todo y destruye todo. Entonces lo que hace es saca toda la población de judíos, o la mayor parte que viven ahí, y los traslada y los desparrama por el imperio. Y de otros países, de otras naciones, trae gentiles y los ubica ahí. Entonces, al hacer eso, como esa gente no tiene arraigo, lo que está logrando es que no se levanten en rebelión.
Porque no tienen, esa gente está extrañando su tierra. A lo sumo lo que pueden querer es volver a su tierra, pero no liberarse aquí. Luego pasan unos 200 años, no, ni tanto, unos 150 años, y se levanta otro imperio. Un imperio que usted lo conoce, es el imperio babilonio, liderado por Nabucodonosor. ¿Han oído de ese muchacho? Bien. Liderado por Nabucodonosor, también un imperio perverso, que utiliza un sistema muy parecido de sacar la gente de las ciudades y repoblarla con otros. Y es un imperio que conquista cantidad de naciones y parecería que iba a perpetuarse en la historia de la humanidad. Pero se levantan los medos y los persas, y entre los persas hay alguien a quien Dios dice que es su ungido. Miren, un pecador, uno que no es judío, uno que es hasta idólatra, Ciro. ¿Quién dijo Ciro? Allá atrás. Bien, hermana. Ciro, rey de Persia. Y en Isaías Dios dice que, dicho sea de paso, lo dice 200 años antes de la existencia de Ciro, es una profecía, Ciro mi ungido. El mismo título que tiene Jesús. Porque ungido quiere decir Mesías. Lo que esto nos muestra es que Dios interviene como Él quiere en la historia de la humanidad para que se cumplan sus propósitos y sus planes. Dios había permitido que su pueblo fuese llevado cautivo a Babilonia, pero Jeremías había profetizado en Jeremías 28, 70 años van a ser. Solo 70 años. Y cuando se cumplieron los 70 años, Dios levantó a este hombre. Y vienen y conquistan Babilonia. Y dice, el Señor Jehová me ha dicho que le edifique casa en Jerusalén. Así que todos los que de su pueblo están aquí, que quieran ir a edificarle casa al Señor, vayan y yo les daré todo lo que necesiten. Y daré cartas para que le den madera y para que le den todo lo que necesiten. Porque Dios está interviniendo en la historia de su pueblo para restaurarlo a su tierra. Porque Dios no se olvida de su pueblo. Su pueblo a veces se olvida de Dios, pero Dios jamás se olvida ni de su pueblo ni de sus pactos. Y Dios tenía pacto con ese pueblo y lo trae. Y Ciro hace que cuando se cumplan los 70 años, el pueblo de Dios regrese a Jerusalén y comience la edificación. El imperio persa, o medo-persa, como mejor se lo conoce, tuvo una duración de unos 200 y algo de años, hasta que se levanta un imperio, hermano, que podría haber sido el imperio más majestuoso que hubiese existido, y es el imperio greco-macedonio. ¿Conocen algún personaje de ese imperio ustedes? ¿Han oído hablar? Hay un muchacho que se llama Alejandro. ¿Alejandro cuánto? Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Cuando comienza sus conquistas tenía 19, 20 años, hermano. Y está al frente del ejército de su padre muere y él queda a cargo de como el rey de todo el imperio. Conquistó todo, pero su deseo, su anhelo, no era tanto militar. Él era conquistar al mundo a través de la cultura griega. Y entonces se propone helenizar a todo el mundo que conquista. Precisamente, helenizar quiere decir imponer la cultura griega.
porque a los griegos se los conoce como los helenos. Entonces, querían imponer la cultura griega en todos los lugares que conquistaban. Entonces, ¿qué hacían? Traían colonos griegos, colonos a las tierras, y como Judea, Palestina, todo había sido conquistado también por él, ahí se metieron los griegos. La mentalidad griega comenzó a desarrollarse. Todos pensaban que ese imperio iba a conquistar todo el mundo y se iba a quedar. Pero a los 33 años alguien parece que envenenó al Alejandro. Es lo que dice la historia, ¿no? Parece que lo envenenaron. Pero lo cierto es que a los 33 años murió y se dividió el imperio en 4. Se dividió el imperio en 4 y chao, gloria. ¿Y qué pasa en Palestina? ¿Y qué pasa en Jerusalén? Usted sabe que el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías. ¿Sabían eso? Y el Nuevo Testamento comienza con Mateo. ¿Usted sabe cuánto tiempo hay entre Malaquías y Mateo y la historia que registra Mateo? Son buenos. 400 años. Estoy dando en el seminario una materia que se llama Teología Wesleyana, y en la primera clase yo les recomendé un libro, pero hay una parte del libro que es media compleja, ¿no? Y fue un error mío lo que yo dije, pero no fue con la intención que se tomó. Y les digo, miren, hermanos, tengan cuidado cuando lean todas estas páginas, porque la historia que el autor muestra, a veces no sabemos si está hablando de un personaje o del otro, y está complicado. Mire, está tan difícil que ni yo la entendí mucho al principio. Y claro, quedó como diciéndole, si ni yo lo pude, ustedes menos. Entonces, pero después tuve que bajar y decirle, hermano, ustedes son los mejores estudiantes que hay. Usted vio, porque hay que alimentarlos. Entonces, no, pero ustedes son conocedores de la historia también. Pero ¿qué pasó en esos 400 años? Si bien no hay profecía, no hay voz profética, no hay libro canónico que se escriba, pero cosas pasaron. Cosas pasaron, y algunas de las que yo les nombré ya están pasando. Pero las que más importan son las que pasaron en los últimos 200 años. Hay un rey de Siria, Antíoco Epífanes, que es tan perverso que el hombre hizo levantar un altar en el templo para sus dioses, primero. Pero aparte, hizo sacrificar cerdos en el altar del Señor. Usted sabe que para el judío el cerdo es abominable. Y imagínense sacrificarlo en el altar. Eso provocó la rebelión de una familia. La familia de los Macabeos. ¿Cómo estamos de tiempo, Juan? ¿Estoy pasado? Redondeo. La familia de los Macabeos era una familia sacerdotal y ellos se rebelaron matando a un emisario de los sirios que querían que el sacerdote hiciera sacrificios a los ídolos. Los matan, se rebelan y reconquistan Jerusalén, hermanos. Reconquistan Jerusalén y aunque los libros de historia no lo hablan mucho, sin embargo el pueblo de Israel fue libre por 100 y pocos años. Tuvo libertad, no estuvo bajo el yugo de ningún imperio. ¿Sí? Y en ese detalle histórico aparece el Imperio Romano. Lo voy cortando para que podamos ver el cumplimiento del tiempo.
aparece el Imperio Romano. El Imperio Romano conquista todo, perfecto, pero hace tres cosas importantes. Una de las cosas que hace es establecer el griego como una lengua común para todos los pueblos conquistados. Hace carreteras, caminos, para que haya comunicación con todas las regiones. Y pone orden y seguridad, es decir, una especie de policía para que no hubiera asalto ni robo. Eso, ¿de qué nos sirve a nosotros en nuestro estudio? De mucho. ¿Sabe por qué? Porque el tener buenos caminos y el tener una lengua común sirvió para la expansión del Evangelio. Y en ese mismo periodo fue que nació Jesús, porque ya era el cumplimiento del tiempo. ¿Amén? Era el cumplimiento del tiempo y como a mí se me cumplió el tiempo ya, oremos y esperemos tener otra. Señor, te damos gracias. Tú tienes control de la historia de la humanidad, Dios mío. Y tú intervienes directamente en la historia de la humanidad. Señor, gracias porque podemos aprender de tu intervención, de tu pasaje, Señor. Ayúdanos a poder estar apercibidos y ver tus señales, que son los finales de los tiempos ahora. Y poder estar preparados en nuestros corazones, Señor, para no desfallecer y para serte fieles hasta el fin. Esperando tu regreso, en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos en su conocimiento. Ayúdales, Dios mío, en cada una de sus áreas, Señor. Tu gracia repose sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195. 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.